Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Hoy, lunes 15 de mayo del 2023, estamos escuchando cómo se apagan las campanas de la iglesia vecina, cómo nos anuncian que ya son las 7:30 y, por supuesto, con esta puntualidad que nos caracteriza, vamos a comenzar la conferencia de hoy titulada ni más y menos que Pensando y pensando en el pasado. ¿De qué vamos a tratar hoy? Hoy quiero anunciaros que vamos a tratar de la mente. Vamos a tratar de cómo funciona la mente, de cuál es el estado de cordura, cuál es el estado de locura, a qué se debe, cómo nos ocurren estas cosas, por qué estamos pensando y pensando en el pasado de una manera en que no tenemos control sobre ello. Incluso sin darnos cuenta cómo el pasado tira de nosotros y nos hace tomar decisiones muchas veces irracionales. Hoy vamos a hablar de tres conceptos, de lo que es el presente, de lo que es el pasado y de lo que es el futuro. ¿Y qué es la cordura? Vamos a ver la escala de cordura. Hemos hablado otras veces de la escala de las emociones, etcétera, que todo es lo mismo. Tal como estés emocionalmente, estarás de la misma manera cuerdo o más enfermo, o tendrás un nivel de responsabilidad más alto o más bajo. Entonces, toda esta escala, que es la que está aquí reflejada, de 0.0, que es el estado emocional o el estado de la persona en la que está prácticamente muerta, sin emociones, y cómo sus emociones, su cordura, su responsabilidad, su comunicación, etcétera, puede ser mejorada hasta un nivel en que la persona está mucho más cuerda en los niveles bajos. Vamos a ver cómo nos afecta todo esto y también, sobre todo, cómo resolverlo. ¿Qué os parece? Bien, pues vamos a comenzar. Como siempre, para poder impartir esta conferencia, he buscado en el diccionario las definiciones de presente, pasado y futuro. Son muy ambiguas, pero he encontrado en unas ciertas definiciones técnicas de mis estudios sobre Ronald Hubbard y sus escritos, y he encontrado unas definiciones muy prácticas que nos van a abrir un poquito la mente. ¿Qué os parece? Vale, entonces primero vamos a definir lo que es el presente. Y el presente dice así: es el tiempo que es ahora y que se vuelve el pasado casi tan rápidamente como es observado. O sea, el presente es esto que estáis viendo ahora, pero que ya cuando he acabado de decirlo ya queda en el pasado, porque el presente es es el ahora, que se vuelve el pasado casi tan rápidamente como es observado. Es un término aplicado al medio ambiente existente en ahora, tal y como es el ahora. Cuando decimos que alguien debería estar en tiempo presente, queremos decir que debería estar en comunicación con su medio ambiente. Queremos decir además que debería estar en comunicación con su medio ambiente como existe, no como existió. Yo puedo estar en esta sala dando esta conferencia, pero esta sala la conocí hace un año y ha cambiado, ¿no? Entonces, hace un año pues no tenía los medios que tenemos ahora. Quizás tenía más humedad por un lado, hacía más calor o más frío. Entonces, yo no puedo estar dando la conferencia con las percepciones que tenía de entonces. Si algo me ocurrió entonces y yo me he quedado atorado en ese momento del pasado, pues voy a repetir de alguna manera lo que dije o lo que hice en aquel momento. Entonces, vivir el presente es vivir el ahora, tal y como es, tal y como está la materia configurada, tal y como está la energía configurada, el tiempo que es ahora y este espacio. ¿De acuerdo? Entonces, el presente es el ahora.
Ya tenemos definida el presente. Muchas tradiciones nos dicen hay que vivir el presente, y es cierto. En la medida que una persona vive el presente, está en la mitad de esta tabla emocional de cordura. Puede tener un grado de neurosis, porque está preocupado por el presente, por cómo está funcionando, etcétera, cómo le van las cosas, pero está, bueno, relativamente sano, está viviendo el presente con un cierto grado de neurosis. Vamos a ver ahora qué significa, cómo nos define el pasado. ¿A qué se refiere cuando habla del pasado? Y vamos a encontrar past aquí. Aquí lo tenemos. Pasado. Dice, en la línea del tiempo, todo lo que es anterior al tiempo presente. Vamos a ponerlo así un poquito. Vamos a imaginarnos que esto es el tiempo presente, donde estamos ahora. Pues el pasado es todo lo que ocurrió, todo esto sería el pasado, y por lo tanto el futuro será todo lo que es posterior al tiempo presente. Esto sería el futuro y esto sería el pasado. Entonces, vamos a ver cómo, por distintas causas que ya hemos hablado, que nuestro autor favorito, Ronald Hubbard, nos habla en el libro de Dianética. ¿Recordáis? Perdonad. El libro de Dianética nos habla sobre todos estos temas, os lo recomiendo. Lo vamos a dejar aquí. Pues en el libro de Dianética nos habla cómo distintas causas, distintas experiencias en nuestra vida, en nuestro pasado, pueden dejarnos de alguna manera atorados o colgados en esas circunstancias, resentidos, afectados. Entonces, cuando una persona está pensando y pensando atorado en el pasado, queda atrapada en la parte más baja de esta escala, que es la escala de la cordura, de la responsabilidad, de la atención, de la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si la persona ha tenido experiencias en su pasado dolorosas o tristes, le están afectando y le están atorando o le están reteniendo ahí en el pasado. ¿Qué ocurre cuando una persona está viviendo la vida? Parece que su cuerpo está aquí entre nosotros, parece que está viviendo el tiempo presente, está viviendo el ahora, pero sus pensamientos están influenciados por acciones y experiencias que ha tenido en el pasado. Esta persona está razonando sobre lo que ocurre en su entorno con datos negativos que le ocurrieron en el pasado. A esta persona la psiquiatría le califica como psicótico. De la mitad de la tabla, de esta tabla de emocional, pues desde el 2.0 hacia abajo, la persona está atorada en el pasado y tiene un comportamiento psicótico. El pasado es todo lo que hay. Está tan influenciado por el pasado que sus decisiones muchas veces no corresponden a lo que está ocurriendo en tiempo presente. Por supuesto, no se imagina un futuro porque solamente está el pasado, es todo lo que hay. Está tan atrapado en el pasado que su comportamiento es un comportamiento irracional. Es un comportamiento basado en datos caducos, negativos, que le afectan de forma irracional. ¿De acuerdo? Entonces, todo comportamiento de este nivel de 2.0 emocionalmente hacia abajo nos da un comportamiento psicótico. La persona está atorada en el pasado, pensando y pensando en el pasado. Os encontréis con personas que sentís que por mucho que habláis, por mucho que razonáis, no hay manera de que entiendan las cosas, siguen atoradas en el pasado. Y aunque a pesar de que parece que entienden algo,
o tienen ánimo de corrección, pues siguen repitiendo esto, porque no conocen ningún método que les pueda ayudar a sobreponerse de esas influencias negativas del pasado. Bueno, la persona que está viviendo el presente en este estado, de 2.0 a 3.0, está considerada como un neurótico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está demasiado obsesionado con los problemas corrientes que tiene en tiempo presente. Que si no llega a fin de mes, que si el hijo se le descarría, que si aquel amigo le ha dicho algo que le ha sentado mal, etc. Son cosas de tiempo presente, pero que le están preocupando. Este es el que la psiquiatría moderna nos habla de neurótico. Es una persona que vive el presente, pero en un sentido bastante negativo. No se propone soluciones, simplemente es un efecto del tiempo presente. No es que esté tan mal como una persona psicótica, no produce tanto daño en su entorno, pero la persona no disfruta de la vida. Y la persona cuerda, vamos a definir lo que es la cordura, porque he encontrado una definición muy interesante. Dice así: cordura, el grado de racionalidad de un individuo. Grado de racionalidad. Dice, racionalidad. Un hombre es cuerdo en la medida que pueda computar con exactitud lo que ocurre, limitado solamente por la información que tiene y por su punto de vista. Una persona es cuerda en la medida en que el conocimiento que ha adquirido le da razonamiento para computar lo que está ocurriendo y tomar decisiones en tiempo presente, incluso pensando en futuros, en cómo mejorar la situación para el futuro. Una persona cuerda es una persona que vive el tiempo presente tal y como es y tiene la esperanza de mejorarlo en un futuro. Esa es la definición de persona cuerda, de cordura. También dice, un absoluto beneficio óptimo de todos aquellos involucrados. Una absoluta perfección en el razonamiento, la cual resolvería problemas para el beneficio óptimo de todos aquellos involucrados. Qué bonita definición, ¿verdad? De cordura. Una absoluta racionalidad a la hora de tomar decisiones que mejoran a todas las personas implicadas. Eso sería cordura. En la medida en que pone irracionalidad y medidas que perjudican en su entorno, pues ya no sería cordura, ya sería un grado de neurosis o un grado de psicosis, porque está tomando decisiones afectado por algo que le ha ocurrido en el pasado. Muy bien, pues esto es lo que básicamente el mensaje de hoy. Existe una escala de cordura y en la medida que una persona está atrapada en el pasado, pues su cordura disminuye hasta un grado de psicosis, en el cual puede aparentar que es una persona normal, corriente, no va pegando tiros por la calle, ni con un cuchillo afilado amenazando a nadie, simplemente sus decisiones son tan irracionales que se perjudica a sí mismo y perjudica a su entorno. Este es el grado de la persona que está muy atorado en el pasado. Este tono 1.0 es un tono que prácticamente definiría a la sociedad actual. Es un tono que define miedo generalizado. Este miedo, pues de alguna manera ha sido inducido o de alguna manera la población ha aceptado ese miedo y ha sacrificado toda su libertad, todo su conocimiento, toda su ansia de vivir en la seguridad que le pueda ofrecer pues, un gobierno, un sistema, etc. Pues la gente, mucha gente, se encuentra en este tono, muy atorado en el pasado, amenazado por cosas que sucedieron en el pasado, pero ahora no tienen por qué suceder, pero la persona las está viviendo como si estuvieran ocurriendo ahora. Ese miedo generalizado nos atora
y hace que tomemos decisiones muy irracionales, que la sociedad esté de alguna manera psicotizada. Bien, ¿cómo elevar todo eso? ¿Cómo, de alguna manera, mejorar nuestro rendimiento en beneficio de que pues, haya mejoras en esta sociedad? Pues bien, esta es la situación que tenemos. Este es el panorama. Cada uno puede verse cuánto tiempo dedica a pensar sobre el pasado o está atorado en el pasado, cuánto tiempo le está preocupando el presente y cuánto tiempo dedica a planear cosas, a buscar soluciones, a mejorar su entorno. Y en esa medida, en la medida que el tiempo que le dedique, indica que cuánto de él mismo está atorado en el pasado, en el presente, o está viviendo el presente y planificando el futuro, que es cordura. Entonces, ¿cómo mejorar esta situación? ¿Cómo hacer que una persona pueda ascender por estos niveles hacia niveles de cordura y de sanidad? Bien, pues en este punto yo tengo una herramienta que he visto que ha funcionado y creo que las he recomendado muchas veces. Es este libro de ejercicios prácticos, porque no se trata solamente de sermonear o de decir, mira, las cosas irían mejor si hiciéramos todos esto. No, hay que practicar. Y este es un libro de ejercicios, se llama Autoanálisis, de mi autor favorito, Ronald Hubbard, en el cual nos muestra parte de estas cosas, nos habla de la escala tonal, de los niveles de cordura, de los niveles emocionales, de cómo nos comportamos a nivel de comunicación y cómo podemos mejorar todos esos niveles. Y sobre todo, buena parte del libro son ejercicios, por amor de Dios, son ejercicios, toda esta parte, prácticamente más de la mitad del libro, donde nos muestra ejercicios que podemos hacer cada uno en la intimidad de nuestro hogar y que yo os aseguro que en menos de 20 o 30 sesiones, 20 o 30 días, aunque le dediquemos 15, 20 minutos al día a hacer estos ejercicios, vamos a notar cómo nuestro estado emocional, cómo decisiones que tomábamos antes, ahora las tomaríamos de otra manera, que serían más sobrevivientes, más racionales, más justas y mejorarían nuestro estilo de vida y nuestro entorno. Bien, pues esto es algo que podemos hacer. Ahora, al final de esta conferencia, os voy a dejar nuestras direcciones para que podáis poneros en contacto con nosotros y podéis hacer uso de este increíble libro. Yo lo he aplicado no solamente en mí mismo, lo he aplicado en personas y he visto cómo han resurgido, cómo ha renacido la ilusión por hacer cosas, por sentirse útil, por mejorar su vida. Entonces, es un libro que no me canso de recomendaroslo. Por favor, quien no lo tenga, quien no lo haya leído, les lo recomiendo fervientemente. Es algo que va a mejorar su estilo de vida. Bueno, y por mi parte, hasta aquí es principalmente lo que quería deciros hoy, de una forma breve y sencilla. He recurrido a materiales un poco más avanzados, como el libro este también de mi autor favorito, el libro de los fundamentos, donde tiene datos más profundos, pero he tratado de hacerlos más sencillos para que la gente los pueda aplicar. El libro prácticamente de recomendación de la conferencia de hoy es Autoanálisis de Ronald Hubbard. Ahora mismo lo podréis ver en la pantalla, nuestras direcciones, y podréis beneficiaros de su lectura. Deciros también que la conferencia del lunes 22 de mayo del 2023, de la semana que viene, a la misma hora, a las 7:30, va a llevar por título ¿qué es esa cosa llamada estrés? Pues a veces padecemos estrés. Puede ser más leve, puede ser más grave, que nos causa atontamientos, depresiones, etc. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce ese estrés? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es esa cosa
que llamamos estrés. Esos nervios que se ponen tan frenéticos y que nos hacen sufrir tanto. Pero eso va a ser el tema de la próxima conferencia, a la que me remito el próximo lunes a las 7:30, a la misma hora que hoy. Por mi parte, agradeceros vuestra atención en la conferencia de hoy, recomendaros la lectura del libro de autoanálisis y el uso de ese libro. Si necesitáis ayuda, podéis recurrir a personal profesional de nuestro centro de mejoramiento personal, que estaremos encantados de ayudaros. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Chao.